el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 27 de mayo, día 147 de esta aventura emocionante de fe por 365 días en la palabra de Dios. El tema de hoy es la paz que vence incluso en tu peor batalla. Hoy es el día 147 de este compromiso diario en leer la Biblia durante todo el año. Solo faltan 3 días para llegar a los primeros 150 días con Dios. Y no es solo una marca en el calendario, es la evidencia de lo que la constancia en la palabra hace en nosotros. Cambia la forma en la que pensamos, la forma en la que oramos, la forma en la que decidimos e incluso la forma en la que sentimos y enfrentamos la vida. Qué maravilloso que justo estamos leyendo el Salmo 119, que es un salmo que nos lleva a amar la palabra de Dios. Y nosotros entendemos que la Biblia no solo nos informa, sino que nos transforma. Y para demostrarte que Dios sigue obrando en medio de nuestras batallas, hoy comparto con ustedes una historia que me conmovió el corazón. Joana es una colombiana que vive en Oklahoma y ella nos cuenta cómo su hijo Emiliano fue diagnosticado a los 5 años con esofagitis oceanofílica, una enfermedad crónica del esófago. Él pasó por años de dietas estrictas, de procedimientos médicos, de muchas lágrimas. Y en uno de esos días duros, Emiliano le dijo entre lágrimas: Dios no me ama, porque no puedo ser un niño normal. Pero justo después de decirlo, al entrar a la tienda, ella encontró un lapicero en la puerta que decía God's love you. Dios te ama. Romanos 8, 31 al 39. Ese fue un susurro del cielo. Ese día, ella sintió que Dios le habló. Y el 22 de mayo, después de muchas oraciones, los médicos confirmaron: Emiliano está completamente sano. Ya no hay rastros de la enfermedad. Ahora puede volver a comer con libertad. Y Joana agradece a Dios también por este devocional diario que fue su soporte espiritual en medio de la tormenta. Y ese testimonio es un eco de lo que Dios dice, porque Emiliano es un niño con propósito, tal y como lo es tu niño por el cual tú estás orando hoy por esa enfermedad. Romanos 8, versos 38 y 39 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que si hoy estás atravesando una batalla, escucha con atención lo que Jesús dijo en Juan 16. Tendrás muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa de victoria. Y ahora me gustaría que escuches el testimonio de Dani. Hola Wendy, un saludo muy especial, un abrazo desde La Guajira, Colombia. Quería dar mi testimonio y pedirte que, porque mañana cumplo mis 30 años. Siento que es una edad importante y que marca un antes y un después de mi vida. Pero antes quería contar mi testimonio para todos los hermanos en la fe de 365 días. Yo te comencé a seguir hace 2 años cuando estaba haciendo las prácticas de mi maestría en España. Y resulta que en ese momento yo no tenía ni para viajar. Y Dios 2 semanas antes resolvió dinero, resolvió tarjetas, resolvió muchas cosas. Y cada vez que yo necesité en España por provisión, Dios me la dio. El año pasado, en el 2024, el 1 de enero, lo primero que hice fue comprar mi Biblia. Y en todo el año nunca la toqué, nunca la leí. Y cuando comenzaste a decir el año pasado que en el 2025 iba a haber el reto, yo decía, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y todo el año pasado duré sin trabajo. Estuve sin trabajo durante como 8 meses. Y este año comencé el reto contigo el 1 de enero y el 16 de enero ya tenía trabajo y contrato y estoy trabajando todavía y tengo la fe de que voy a seguir trabajando. Entonces, gracias a Dios, que no pierdan la fe, realmente Dios ha sido bueno y fiel, sobre todo fiel. Así que hay que orar con mucha fe y no dejar de buscarlo, aunque a veces no lo sintamos, porque no es mentira que a veces nos desconectamos por muchas situaciones, pero Dios siempre está para nosotros, siempre.
Qué lindo el testimonio de Dani, hermoso el testimonio de Joana. Y yo siento como Dios cada vez nos responde, nos muestra que nos ama de muchas maneras. El día de ayer conocía a una hermosa colombiana llamada Cata. Nos fuimos a comer unos churros y tuvimos un tiempo muy especial de compartir. Y yo le doy las gracias a Dios porque en cualquier lugar donde estemos, sentimos que estamos juntos, que la Biblia nos está uniendo y que Dios continúa haciendo milagros, dando respuestas y acompañándonos en cada paso. De verdad que me siento muy agradecida por tener esta hermosa comunidad. Las lecturas para este día son 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 31, Juan, capítulo 16, versos del 1 al 33, Salmos 119, versos del 65 al 80 y Proverbios, capítulo 16, versos del 4 al 5. Acompáñame en una oración. Dios, gracias por lo que hiciste en la vida de Emiliano, gracias por lo que hiciste en la vida de Dani y gracias por cada mamá y cada papá de cada hijo que te busca incluso en medio del dolor. Hoy te pedimos que sigas obrando milagros para nuestra familia, que nos hables a través de los detalles, que fortalezcas nuestra fe de todos los que estamos esperando por un milagro. Que cada persona que escucha este devocional sepa que tu amor no depende de las circunstancias, pero sí transforma cada circunstancia con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo algo en nosotros que es difícil de explicar, pero sabemos que tú estás con nosotros el día de hoy. Gracias, Dios, por acompañarnos en este camino. Llevamos 147 días leyendo tu palabra, aprendiendo de ti, siendo instruidos, corregidos por ti. Y no nos cansamos, Dios. Aquí estamos. Sigue hablándonos. Háblame, Señor. Háblanos, Dios. Ministra nuestras vidas. Sana nuestro corazón. Ayúdanos en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. 2 de Samuel, capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan terrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Sin embargo,
cómo has mostrado un total desprecio a la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, el que tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y que comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego, David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad, de lo contrario yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Este capítulo marca el punto de quiebre en la vida espiritual de David. El pecado cometido en 2 de Samuel, capítulo 11, con Betsabé, y el asesinato de Urías parecía haber quedado enterrado, pero Dios nunca ignora la injusticia, y menos en el corazón de aquellos que Él ha llamado a liderar. Por eso envía al profeta Natán, quien no solo denuncia el pecado, sino que revela la gracia restauradora de Dios. Versos del 1 al 7 nos cuenta la historia que Natán no llega con acusaciones directas, sino con una historia. Le habla a David de un hombre rico que le quitó a un pobre su única oveja. David, indignado, reacciona con justicia, sin saber que hablaba de sí mismo. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. ¡Ah! ¿Tú te imaginas ese momento en el que tú estás emitiendo un juicio, pero te has olvidado de que cuando tú levantas el dedo acusador, hay 3 dedos que te señalan a ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Dios sabe que las verdades más duras deben ser reveladas con sabiduría. A veces una historia toca más que una confrontación directa. La confrontación efectiva no es para probar que tienes la razón, sino para revelar lo que está mal
y restaurar lo que está roto. Hay veces que Dios nos permite ver el pecado de alguien, pero no es para ir y señalarlo. Muchas veces es para orar, otros momentos es para conversar con esa persona, pero tienes que saber que si Dios usa a alguien para confrontarte, debes escucharlo. Y si tú también debes confrontar a alguien, bueno, ora. Ora para tener esa sabiduría que tuvo Natán de ir frente a un rey y decirle lo que había hecho. De una manera muy sabia. Luego vemos en los versos del 8 al 14 que Dios le recuerda a David todo lo que le ha dado, el trono, la victoria, la protección, y le dice, si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Verso 8. Y el problema no fue el adulterio o el asesinato, sino el desprecio al corazón de Dios. El pecado de David no fue casualidad, fue una decisión la que él tomó. La gracia de Dios nunca es excusa para el pecado. Es el poder para salir de él. Dios perdona a David, pero le advierte que las consecuencias vendrán. Su hijo morirá. Y hay algo que tú tienes que saber, que el pecado siempre trae consecuencias. Al momento que uno peca, nunca piensa en las consecuencias, pero la factura de repente no viene en ese día, pero siempre va a venir al final de cada vida. Y le dice Dios a David, la violencia no se apartará de tu casa. La gracia no elimina las consecuencias, pero sí va transformando tu corazón. David ayuna, David se postra, clama por su hijo, ese hijo que tenía con Betsabé. Pero cuando el niño muere, él se levanta, se lava y adora. Y esta escena es una de las más profundas de todo el Antiguo Testamento. David no manipula a Dios, acepta la soberanía de Dios con mucha madurez. El líder no se define por su caída, sino por su capacidad de levantarse correctamente. David se levanta, no en rebeldía, sino en adoración, porque el verdadero arrepentimiento no termina en lágrimas, sino en decisiones. Si tú caíste, levántate en adoración. No te estanques en la culpa. La restauración comienza donde la queja termina y la adoración comienza. En los versos del 24 al 25, David consuela a Betsabé de esa relación marcada por el pecado. Y nacerá Salomón, quien será amado por Dios desde su nacimiento. Su nombre alternativo era Jedidías, que significa amado del Señor. Esto es escandaloso para la lógica humana, pero revelador sobre la gracia divina. Dios puede traer gloria de la ceniza si hay corazones dispuestos a cambiar. Dios no te llama por lo que hiciste, sino por lo que Él ve dentro de ti. Quizá tu historia no comenzó bien, pero si tú se la entregas a Dios, puedes cambiar el rumbo de tu legado. Versos del 26 al 31 nos hablan sobre la restauración. David vuelve a la guerra, retoma su posición como rey y conquista Rabá. Porque la restauración no solo es espiritual, también es funcional. Y cuando Dios te perdona, también te reposiciona. El que fue perdonado ya no camina con miedo, camina con autoridad de hijo. Entonces no vivas anclado en el capítulo de tu error. Tu historia no termina con el pecado. Sigue escribiéndose en la obediencia. Ora hoy conmigo y dile, Señor, gracias por la sabiduría de Natán, que no vino a destruir a David, sino a despertarlo. Hoy yo también te pido que hables a mi corazón. Si he fallado, muéstramelo. Si he endurecido mi alma, rómpela con tu amor. Y si me levanto, que sea como David, adorando, aceptando y avanzando. Redime lo que toque con error y hazlo florecer con tu gracia. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes.
Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá por quien gobierna este mundo, que ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Marca ese verso 13. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros, ¿acaso se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre todo esto, así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán, y nadie podrá robarles esa alegría. Marca ese verso. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. ¿No lo han hecho antes? Pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría en abundancia. Marca ese verso 24. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto que vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Marca ese verso 33. Este capítulo es la continuación del discurso íntimo de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado. Es un momento cargado de tensión, de despedida, de advertencia, pero también de esperanza. Jesús sabe que la cruz está cerca, pero en lugar de enfocarse en el dolor, se enfoca en preparar los corazones de sus amigos. Y Jesús comienza el discurso con el verso 1. Empieza diciendo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Él sabe que viene persecución, sabe que algunos los expulsarán de las sinagogas y que incluso los matarán, creyendo que hacen un servicio a Dios. El costo de seguir a Cristo en un mundo hostil al reino es difícil.
Tu mayor oposición casi siempre ocurre cuando estás más cerca de tu mayor avance. ¿Tú estás enfrentando el día de hoy resistencia? Esto nos está preparando. Este verso nos recuerda que cuando pases por pruebas, no abandones tu fe. Cuando sientas que todo se está volviendo difícil, no abandones tu fe. No te alejes de Dios. No dejes de leer tu Biblia. No te sientas condenado y digas, no, mejor me alejo de todo. Por eso Jesús les dice en el verso 4, les digo estas cosas ahora, para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. Y esto es claro, es una señal de alerta. Cuando tú enfrentes diversas pruebas, confía que Dios está trabajando algo nuevo en ti. Las pruebas nunca son el final, sino una oportunidad para crecer y ver su poder obrando a tu favor. Permite que su paz te guíe en cada paso del camino. Y cuando leí el verso 7 por primera vez, me sorprendí, porque dice, en realidad, Jesús está hablando, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Y aquí nos está hablando claramente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a este mundo de caos. ¿Cómo puede ser que nos conviene que Jesús se vaya? Jesús aquí está revelando algo sorprendente. Su presencia física es limitada, pero el Espíritu Santo en ellos es ilimitado. El Espíritu Santo hará 3 cosas vitales en ti. Verso 8, te va a convencer de tu pecado. Verso 13, te va a guiar a toda la verdad. Y verso 14, el Espíritu glorifica a Jesús. Dios no te dejó solo con una Biblia para leer. Él te dejó con su Espíritu Santo para que la puedas entender. Mira lo que dice el verso 20. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme. Pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Jesús aquí les habla de una tristeza momentánea, la muerte de Él. Pero esa tristeza será transformada en gozo, no suprimida, no ignorada, transformada. Y da un ejemplo, es como una mujer que da a luz, el dolor no se niega, pero al ver al niño, el gozo eclipsa el sufrimiento. Y esto, las madres y las futuras Elizabeth me van a dar la razón. Así que, en tu momento de tristeza, pregúntate, ¿qué está pariendo Dios en mí a través de este dolor? ¿Por qué es que yo estoy pasando por esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Y a todas las personas que hoy están pasando por un dolor muy profundo, tienen preguntas y no tienen respuestas. Han hecho muchas oraciones, pero hasta ahora no ven el milagro. Este verso dice, su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y mira lo que Jesús continúa diciéndoles en el verso 24, pidan en mi nombre y recibirán, y tendrán alegría. ¿Cómo? En abundancia. Jesús no nos dice que pidamos con miedo, ni que mendiguemos una bendición. No, Él nos dice que entremos con confianza, como hijos, no como extraños. La oración no es para informarle a Dios, es para alinearte con Él. Entonces, haz tu lista de peticiones, cosas que no te atrevías a orar por vergüenza, por miedo, y empieza a orarlas en el nombre de Jesús. ¿Y qué va a suceder? Las vas a recibir y tendrás alegría en abundancia, alegría por cada lágrima que has derramado, alegría por cada dolor, alegría en abundancia. Y Jesús cierra este capítulo con una declaración que es mi ancla en momentos difíciles. El verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí, ojo, no en ti, no en lo que sientes, no en tu problema, nosotros en Dios podemos tener paz. Aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. No dice,
Tal vez tendrán pruebas. Él dice tendrán, pero también afirma, yo he vencido a este mundo. Él no nos promete que va a evitar las pruebas en nuestra vida. Nos promete su presencia, nos promete su victoria en medio de cada una de las pruebas que nosotros estemos viviendo. La paz de Dios no es la ausencia del caos, es la presencia de Dios en medio de ese caos. Oremos juntos hoy y digámosle gracias, Dios, por recordarme que el dolor no es el fin, que es parte de tu propósito. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, mi guía, mi consuelo, mi abogado, mi defensor, mi fuerza. Hoy elijo pedir en tu nombre, Jesús. Aunque tenga pruebas, anclaré mi esperanza y mi paz en ti. En ti está mi paz, porque tú venciste y tú vives en mí, Jesús. Y yo sé que venceré este capítulo de mi vida. Quiero decirte algo. Jesús no promete caminos fáciles, pero sí compañía constante. Que el Espíritu Santo no es solo un recurso, es nuestra relación más vital. Es Dios con nosotros el día de hoy. Cuando tú te sientas desesperanzado, cuando tú sientas que no hay dónde buscar ayuda, cuando todo tiemble, el único que permanece es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Así que pide, avanza. Aunque llueva, hay una victoria decretada en el cielo para ti. Salmos 119, verso 65. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y tú haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Tal como le prometiste a este siervo tuyo, rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, a los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré avergonzado. Vamos a ver estos dos versos, el 65 y el 71. Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Y el 71 dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y aquí hay una confesión revolucionaria. El sufrimiento me hizo bien. El sufrimiento no siempre te rompe, a veces te despierta. Muchos de nosotros conocimos más a Dios en las pruebas que en la cima. Cuando todo se cae, ahí es que aprendemos a caminar sobre nuestras promesas, lo que Dios nos ha dicho, no sobre nuestras emociones. ¿Y qué tan ligado está esta lectura con lo que acabamos de leer en Juan sobre el dolor, las pruebas y la paz que Dios tiene para nosotros? Bajo ese lente, pregúntate, ¿qué dolor reciente puedes ver como una lección divina? Ora a Dios y dile, Señor, no permitas que este dolor pase de mí sin que cumpla su propósito. Mira lo que dice el verso 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata.
Esta declaración va en contra del sistema del mundo. No dice que la palabra es útil, dice que es valiosa. No es un accesorio de fe, es un tesoro central. Hoy muchos buscan palabras que funcionen, pero lo que tu vida y mi vida necesitan es la palabra de Dios, la única que nos puede transformar. La Biblia no fue dada solo para informarnos, fue dada para transformarnos. Memoriza un versículo cada semana, como si fuera un cheque firmado por Dios. Repítelo mientras duermes, mientras vas a tu trabajo, mientras vas haciendo cosas. ¿Quién lo diría? Tú y yo somos millonarios, porque recibimos las enseñanzas de Dios en nuestra vida cada día. Y eso es más valioso que millones en oro y en plata. ¿No te habías dado cuenta que eres millonario? Bueno, felicitaciones, millonario. Bienvenido al club de los millonarios. No existe en la tierra un tesoro más valioso que la palabra de Dios. Y ahora el verso 74 y el 79 están muy unidos. Dice que todos los que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Y el 79 dice, permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Él no dice, quiero ser inspiración para todos. Él dice, para los que temen a Dios. Es decir, quiero edificar a los que están en el mismo camino que yo. Tu vida puede ser una linterna para otros que caminan por el mismo túnel. Te reto a algo, escríbele hoy una palabra de aliento a alguien basado en un versículo que tú hayas vivido, que te haya gustado en esta semana. La esperanza se fortalece entre aquellos que son fieles. Este Salmo 119, versos 65 al 80, nos recuerda que la obediencia no nace del confort, sino del quebranto procesado con fe. Dios no se glorifica solo en nuestras victorias, también en nuestro proceso de restauración. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración y le decimos, Dios, gracias, porque incluso en medio del quebranto tú me formas? Que mi dolor no sea desperdiciado, sino transformado en obediencia. Enséñame a amar tu palabra más que a cualquier riqueza, a sentirme millonario, a sentirme bendecido, a sentirme lleno de abundancia cada vez que recibo de tu palabra. Dame fuerza cuando me canse de esperar. Corrige mi vida cuando me quiera desviar. Y haz cada día, Dios, que yo sea un testimonio vivo de que tu fidelidad no cambia. Proverbios capítulo 16, verso 4. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Verso 4 nos dice que Dios ha hecho todo para sus propios propósitos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios no improvisa. Él tiene un propósito incluso en lo que tú no entiendes. Este versículo no solo habla de la soberanía de Dios, sino del sentido eterno de todo lo que Él ha creado. Nada escapa del diseño de Dios. Incluso el perverso cumple, aunque sin saberlo, un papel dentro del plan divino. Dios nunca desperdicia nada, ni un dolor, ni una lágrima, ni siquiera una mala decisión. Esto significa que aun cuando tú no entiendes tu proceso, puedes confiar en que no es en vano. Todo Dios lo hace con un propósito. Incluso a veces dentro de una película vemos villanos y tienen que aparecer para que el héroe también brille. Dios no causa el mal, pero lo encaja dentro de una historia que termina redimiendo a los suyos. El día de hoy pueden haber cosas que tú no comprendes. Bueno, te animo a escribirlas en una lista y a que le digas a Dios en oración. Yo confío en que esto tiene un propósito mayor, aunque no lo vea el día de hoy. Yo confío en ti. Y qué fuerte el verso 5, que Dios detesta a los orgullosos. Esa palabra detestar es intensamente fuerte. Se usa para lo que es profundamente ofensivo a la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que Él odia? El orgullo. El orgullo es pensar que no necesitas a Dios en tu vida, aunque sigas hablando de Él. Dios puede tratar con el débil, pero no puede respaldar
al que cree que no necesita de Él. La autosuficiencia es la mayor enemiga de la gracia. Y este mismo verso dice que ellos, los orgullosos, recibirán su castigo. El castigo del orgulloso no siempre viene en forma de juicio, y menos inmediato. A veces se manifiesta en que Dios se retira y los deja solos con sus decisiones. Como no necesitan de Dios, como ellos son sus propios dioses, así es la persona orgullosa. Así que revisa tus actitudes. ¿En qué áreas estás actuando como si no necesitaras la ayuda de nadie? Y ora esto: Señor, que mi dependencia de ti sea más fuerte que mi deseo de controlar. Hoy declaro que tú eres mi fuente, que tú eres mi Dios. Hoy reconozco que todo fue hecho para tu propósito y no para los míos. Aún las situaciones que no entiendo, todas están bajo tu control. Líbrame del orgullo disfrazado de autosuficiencia. Hazme dependiente de tu voz y sensible a tu dirección, humilde para recibir la corrección. Que nunca me olvide de que tú eres el autor de cada victoria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 147. Check. Antes de terminar este episodio, quiero enviar unos saludos muy especiales a personas hermosas que caminan día a día conmigo esta aventura de fe. Un abrazo para Manuel, que cumplió 13 años en Guatemala. También un feliz cumpleaños para Mar, que celebra sus 28 años en Toluca, México. Mar, eres una bendición. Feliz cumpleaños para Tamar Joy y Adrián Baires desde El Salvador. Que Dios los llene de sabiduría, de fuerza y de gozo cada día. Saludo también con mucho cariño y feliz cumpleaños a Helen Ramírez de Costa Rica. Feliz cumpleaños a Jessica Coica de Lima, Perú. Feliz cumpleaños a Mayra de México. Que Dios te bendiga cada día. Feliz cumpleaños también para Eliana Díaz de La Dorada, Caldas, en Colombia. Que Dios guíe tus pasos. Feliz cumpleaños también para Luis Diego Hernández Valle, que cumple hoy 14 años en Punta Arenas, Costa Rica. Qué privilegio tenerte como oyente tan joven y ya adquiriendo sabiduría. Un abrazo gigante a nuestras oyentes de República Dominicana que el 25 de mayo celebraron el Día de las Madres. Dios bendiga a cada mamá que escuche este podcast y que su corazón esté dispuesto a amar, a guiar y a crecer con cada uno de sus hijos. También quiero enviar un saludo muy especial a Carmen. Mi amiga Lichi me mostró un video y quiero decirte gracias. Gracias por abrir tu corazón, por dejar que 365 con Dios sea parte de tu caminar. Dios te ve, te sostiene y sigue escribiendo contigo un testimonio poderoso. Finalmente, celebro los 14 años de matrimonio de Miguel y Diana Arévalo, salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Que su amor siga siendo un reflejo del amor fiel de Dios. Felicidades por su aniversario y que sea un ejemplo de ese pacto duradero. Y a todos ustedes, querida comunidad, gracias por no rendirse. Gracias por permanecer. Estamos a tan solo 3 días de cumplir 150 días leyendo la Biblia y dejándonos guiar por ella. Es una tremenda bendición y tenemos que celebrarlo a lo grande. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.